Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de concreto armado. La clase de hoy vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Vamos a hablar un poco general de armados del acero, ¿sí? Esto es extra al manual de clase, por favor, les ruego su atención. Bueno, más que todo el armado de acero es el arte de colocar el acero de construcción. Es eso en realidad. Tal vez aquí tengo un poquito de problema. Un momentito que no estoy muy convencido con esto. Un momentito. No estoy muy convencido. Entonces, ahorita tengo un poquito de problema. Vamos a abrirlo de nuevo. Tal vez dejémoslo así. Ahí está un poco mejor. Bueno, lo primero, digamos, en acero, lo primero de lo primero, son las zapatas, ¿sí? Cuando colocamos zapatas de importancia que el terreno esté a nivel, ¿sí? Por ejemplo, si vemos aquí tengo una parrilla de zapata. Aquí tengo unos cilindros que a veces lo que me sirve es para levantar esta parrilla del suelo unos centímetros, que es el recubrimiento, y que el concreto esté desde el suelo hasta donde yo lo necesite y que toda la parrilla quede ahogada. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí viene el acero de la columna. Necesito dejar aquí están los diámetros de doblado, si lo alcanzamos a ver. Aquí están los diámetros de doblado para las varillas de las columnas que se están asentando sobre la parrilla de mi zapata. Bueno, entonces, comentarios con esto. Fíjense que la parrilla del acero de la zapata también esté a nivel, de ello depende el resto del armado del acero. ¿Sí? Se colocan tacos para nivelar la parrilla de zapata. Tal vez solo mejorando esta idea, lo que pasa es que si este es mi suelo, yo voy a colocar unos cilindritos de concreto con unos pines. Otro mi cilindrito, como esto claro que se ve acá. Voy a sentar esta parrilla encima. Aquí va mi parrilla de acero. Para que cuando yo agregue mi concreto, pensemos que esto es el corte de cajuela del cimiento. La cajuela o el cajón donde va el cimiento. Cuando yo coloque mi concreto, digamos que lo voy a llegar hasta acá. Pues todo esto quede lleno de concreto. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó que tengo que dejar obviamente el acero de la columna. Aquí viene el acero de mi columna, por ejemplo. Diámetro de doblado y voy para arriba. Bueno, primero debí haber colocado el acero y después el concreto, ¿verdad? Diámetro de doblado, voy para arriba. ¿Sí? Este ya me quedó un poco desnivelado. Bueno, aquí empiezo a colocar mis estribos por corte, etc. ¿Sí? Entonces, importante esto, constantemente verificar nivel y verticalidad de mi corte. El problema es que cuando corto el suelo, a veces el suelo tiende a cerrarse
Entonces tengo que ir chequeando que se mantenga lo más vertical posible, ¿sí? Muy importante entonces que se indique cuando yo hago esto la profundidad en el plano para saber hasta dónde hago el cimiento. Lo clásico en planos de cimentación, ahí está todo el detallito del cimiento, pero no me dicen cuánto tengo que perforar. Entonces ese es un error grave, porque sí está el cimiento, sí, pero hasta dónde hay que perforar. No dice nada el plano. Entonces cuidado con esos detalles, por favor. Eso sería para esto. A veces puede que necesite hacer alguna viga conectora para darle rigidez a las columnas, ¿sí? Se pueden unir en nodos los aceros, ¿sí? Ahorita pues no voy a entrar mucho en esta situación de la diferencia entre viga conector y cimiento corrido, eso es más para cimentación. El inicio de columnas, ¿sí? El acero de columnas se apoya, como le dije, sobre la parrilla de zapatas. Las columnas verticales, los apoyos iniciales sobre la parrilla en zapatas con dobleces de 90 grados. La importancia de ese diámetro de doblado, ¿sí? El acero de columna se arma en banco de trabajo, se lleva a la obra, se nivela verticalmente con precisión. Eso hay que tener mucho cuidado. Si el acero de zapata desnivelado, desplomado, se induce un momento extra de volteo que no está en el cálculo estructural. O sea, más o menos pensemos que este acero de columna tiene que quedar lo más vertical posible, ¿sí? Si la zapata a un inicio, el cimiento a un inicio, me quedó torcido, lo más probable es que esto esté torcido. ¿Qué pasa? De aquí, que tengo por ejemplo el centro de gravedad, a donde debería estar, aquí tengo una excentricidad. Y esa excentricidad por el brazo me genera un momento de volteo que no tenía al inicio. O sea que ese momento es igual a la excentricidad que estoy induciendo, yo aquí lo estoy tomando en X, por W. Y eso no estaba en el cálculo, no estaba en el análisis estructural, pero lo tengo porque este acero quedó desnivelado. Entonces la colocación de esto, sí, mucho cuidado, y hay que estar chequeando ahí constantemente con nivel que ese acero quede bien ubicado. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Algún comentario? Perdone, Con gusto. ¿pudiera regresar a la diapositiva anterior, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Vamos, ¿quiere que ampliemos la fotografía? No, ahí está bien, solo era lo último, gracias. Si el acero de zapata desnivelado, desplomado, se induce un momento extra de volteo que no está en el cálculo estructural. Era lo que habíamos platicado. Vean, por ejemplo, aquí hay un taco de estos, mire. Aquí se ve un taquito de estos, mire. Para dejar aquí el recubrimiento del suelo al acero. O sea que este acero no va pegado al suelo. El concreto tiene que entrar abajo de la parrilla, por eso lo tengo que levantar. Pero en ese levantado tengo que ver que esto esté horizontal. Y si están bien hechos estos dobleces a 90 grados, pues lo más probable es que esto va a quedar vertical. El problema está que si es muy largo la cantidad de columna, puede que induzca un poco de alabeo por esbeltez. Es ahí donde tengo que tener cuidado. Bueno, no sé, algo más con esto.
Me dicen si puedo pasar de la diapositiva o alguna otra pregunta o algún comentario. Y vieron, y si en dado caso quedó desnivelado, pero se observó hasta después, ¿cómo se podría corregir? Ya no. Bueno, son de las cosas que no hay que dejar que suceda. No hay que dejar que suceda. Miren una cosa. Este desnivel sí en realidad es un problema. Es un problema. Es muy difícil corregir eso. Muy difícil corregir eso. Comentarios con esto. Pensemos que aquí tengo un futuro empresario. Ahora, ojo, lo que yo les estoy diciendo es mi punto de vista. Para mí es muy difícil corregir eso. Puede que alguien diga, no, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Déjenme hacerle un comentario ahí. No sé si a futuro aquí tengo alguien que se vaya a dedicar a bienes raíces. Alguien que, o si alguien tiene un familiar o un familiar cercano que tenga una inmobiliaria de compraventa de vivienda, de edificios y de todas esas cosas. Miren, a la hora en que uno va a hacer, se entra a ese mundo de compraventa, ¿sí? Uno está especulando con precio, trata de comprar barato para vender caro, para tener ahí un beneficio. Obviamente esa es la idea de ese tipo de negocio. La cuestión está que hay viviendas, hay edificios que tienen unos acabados muy bonitos. Bonitos azulejos, bonito piso, vidrios de color. Pero de las primeras cosas que hay que prestar atención, vean esa vivienda de lejos y traten de ver qué tan a nivel está la edificación. Si eso está desnivelado, es un poco difícil de corregir. Ese es un buen argumento para bajar precio. Sí, aquí Noé Vicente, ojo con lo que pregunta. ¿Será que está bien que se fundan primero las zapatas? Sí, es una buena práctica. Digamos, ya estoy seguro de que el suelo está perfectamente cortado, horizontal. Hasta puedo compactar un poco con plancha vibratoria, vibropisonador. Arreglo bien ese suelo para que quede bien nivelado. Después chequeo bien que esos tacos para elevar la parrilla den la medida adecuada. Se coloca la parrilla. De preferencia puedo estar ahí con un nivel ahí de precisión. Un nivel de topógrafo. Puede ser electrónico. Viendo que quede bien la parrilla, coloco este acero. Veo que ese inicio de columna también quede bien vertical. Algunos hasta le ponen, digamos, como alambre en los 4 costados para que eso no quede de lado, sino que quede vertical, ahí como que fuera tramoyero de circo, ¿sí? Estoy colocando un poste a cada una de las caras de la columna, un poco de alambres ahí para que eso quede lo más vertical posible. Ya que está eso fijo ahí, que no se mueve, funda la zapata. No sé Noé, si con esto le contesto la pregunta. Muy bien, muy bien. Oscar André, hablando de esos tacos no se pueden quitar. Esos tacos mejor si los hago de un concreto similar al concreto de la zapata. Si voy a colocar un concreto estructural 5000 PSI, pues voy a hacer un poquitito de concreto 5000 estructural PSI para hacer mis apoyos, esos taquitos, esos cilindritos donde voy a apoyar la parrilla de la zapata en un concreto muy similar al de la zapata, para dejarlo lo más uniforme posible. No sé si Oscar, si ahí contesto su pregunta. Muy bien, de acuerdo. Entonces ya es todo cuestión de control de calidad. Fíjense que del libreto de clases, de los problemas del cálculo, ahorita esta clase me pasé al trabajo de campo. Me voy a la obra, que eso es importante.
Muy bien, entonces salía por esto, desde el cimiento hasta la cubierta, de ahí la importancia de que esto quede vertical. Ese detalle sí tengo que estar constantemente chequeando esto, ver que esto quede bien ubicado, empiezo a ir colocando concreto, ¿sí? Entonces veamos, aquí tengo otra idea, miren, aquí está mucho más claro. Por ejemplo, aquí tengo una cimentación, aquí tengo algunas columnas. Esto de aquí es la longitud de desarrollo, miren, y el diámetro de doblado. Ampliemos un poquito más. Aquí viene el acero de columna, su diámetro de doblado, que hablábamos en la última clase, más la longitud de desarrollo. Importante esa imagen de ahí para que usted la estudie. Vamos a ver, creo que tenemos algo más. ¿Cuántos se ponen? ¿Cuántos de esas bases se ponen? Bueno, ahí no hay un criterio en realidad. Va a depender mucho del tamaño de la cimentación. Va a depender mucho de la solidez del suelo. Lo último que yo quiero es que el acero de la cimentación haga esto, que haga alabeo. Entonces, hasta cierto punto, no es que esté improvisando, pero por ensayo y error, cuando yo veo que este acero de la cimentación deje de tener alabeo, ya dejo de colocar esos tacos o esos cilindros. Entonces ahí ya puedo ir viendo un poco cuánto puedo ir colocando. Puede que la experiencia me diga, bueno, más o menos cada 2 metros cuadrados, cada 5 metros cuadrados de cimentación, vamos colocando una cosa de estas. Si la cimentación es pequeña, pues tengo que ver de qué forma eso no forma alabeo. ¿Dónde puedo tener alabeo? Digamos que el acero de cimentación se pueda hundir y tengo que tener más cuidado. ¿Dónde se estén apoyando los aceros de columna? Tal vez aquí sí, donde tengo cimentación y acero de columna, tal vez un criterio aquí, Oscar, puede ser colocar, digamos, en la periferia, uno por cada rostro de columna, 1, 2, 3, 4, porque sé que este acero pesa y va a tender a deflectar el acero de la cimentación. Entonces va a ir peso de acero de columna, coloquemos en la periferia los suficientes tacos, al menos uno por cara de columna, o por lo menos unos 4, para ver que este acero quede lo más horizontal posible. Ese creo que puede ser un buen criterio práctico para ir calculando la cantidad de esos apoyos que tengo que fabricar. No sé si eso le ayuda. Muy bien, entonces ojo con eso, tiene que tener uno a mano el plano de cimiento para hacer todos esos cálculos. Se supone que algunas de esas cosas que no dice el plano, como esto que estoy hablando, generalmente en los planos uno casi no encuentra mucho de eso. Ahí va a ser la buena práctica, el buen sentido común, el criterio del ingeniero ejecutor. En este caso, cuando es un proyecto grande, del ingeniero residente, ¿sí? El que está viendo que avance todo en el proyecto, que se vaya construyendo de manera adecuada, que estén los materiales que se requiere ahí, tiene que tener información de bodega, ¿sí? Viendo que llegue la mano de obra, pendiente también de la supervisión. No cualquiera es ingeniero residente, se requiere ya un poco de experiencia, se requiere bastante experiencia. Y de algún modo, para ser ingeniero residente, se necesita de tener carácter para toma de decisiones, pero también buen carácter para que los problemas no lo vayan a agobiar, ¿sí? No sea que se lo tome muy personal y se termine enfermando. No, tiene que tener un buen carácter para tratar con la gente, tiene que tener carácter para tratar con los problemas y que eso no le afecte lo menos posible en lo personal, que no se lo tome como algo que me va a afectar mucho. No. Tiene que ver la manera, mente rápida, para ver cómo salgo. Y sí, generalmente un buen ingeniero residente es muy cotizado y es bien pagado. Ahí sí, es bien pagado.
pero precisamente porque no cualquiera llena esos requisitos. Y eso es parte del currículum oculto, la currícula oculta. Esas habilidades de más que uno tiene que tener para ese tipo de trabajo. Y otra cosa, tiene usted que estar dispuesto para andar viajando. Puede que tenga un proyecto hoy aquí en el occidente, después salió uno en el centro. No, me tengo que ir a Guatemala, me tengo que ir al oriente, hay que irse a Petén, ¿sí? Está uno puro judío itinerante, judío errante. Pues claro, a veces eso pasa la factura con la familia, también hay que dejarlo claro. Entonces sale por esa situación de trabajo de ingeniero residente, que tiene que estar ahí en el proyecto viviendo. Puede ser a veces plan 22, a veces ni siquiera plan 22. Puede que esté 1, 2, 3 meses ahí de corrido. Claro, le van a pagar por ello. Pero la idea es el buen funcionamiento, el buen desempeño de la ejecución del proyecto. Solo para darles una idea ahí de un perfil de trabajo. Acero de columnas, ya vamos para las columnas. Pues por ejemplo aquí el principal acero, este es el acero que resiste el momento y la compresión. Y estos estribos son los famosos estribos de corte. Cuando se habla de estribos de corte que están un poco juntos, es lo que vulgarmente le llaman el confinamiento de los estribos. Hay que confinar estribos. Cuando oigan que hay que confinar estribos, es que estos estribos tienen que tenerlo aquí más juntos. Aquí están más separados. Aquí están más confinados. ¿Cuándo se confinan los estribos? Por ejemplo, en la unión de columna con viga. Pensemos que esto es una rodilla, ¿sí? Columna, viga, esta es una rodilla. El confinamiento es como que a esto yo le pusiera una rodillera, como que amarro un poquito más la unión para que sea un poco más resistente, un poco más rígido, sobre todo con la cuestión del sismo. Ahora, no tan rígido, porque si se nos pasa de mano la rigidez, recuerden el acero máximo de columnas, pues el acero se queda igual y es el concreto el que va a estallar y puede lesionar a alguien que esté abajo en la estructura. Muy bien, no sé, algo con esto, ¿vamos bien ahí? Sí, perdón, una pregunta. Oigamos, Ana Lucía. Yo una vez andaba viendo un plano de detalles de cimentación y estaba viendo de que la columna decía de que iba a estar confinada tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Entonces, y si no mal recuerdo, era a cada 10 y estaba confinado 1 metro y después el resto de los estribos estaban a cada 15. Entonces mi pregunta ¿es correcto confinar en la parte de abajo y en la parte de arriba? Sí, sí lo es, sí lo es. Pasa lo siguiente, si tenemos un sistema de marco, viga losa, columna, viga losa, columna, por ejemplo, viga losa, columna. Los confinamientos están en las uniones. Digamos que de aquí le dieron 1 metro y confinamiento acá. Como que le puso rodillera. Confinamiento de 1 metro y confinamiento acá. Igual aquí. Confinamiento de 1 metro, confinamiento acá, confinamiento acá. Otra vez otro metro y digamos otro metro. Puede ser más. Va a depender mucho de lo que pide el diseño. Muy bien, voy aquí. Voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Si se da cuenta, columna, confino arriba y abajo, como dice Ana Lucía. Pero pensemos que, por ejemplo, aquí están las zapatas. ¿Y por qué voy a confinar aquí? Puede ser que en ese plano
Fíjense que el problema del marco aquí es esto. Si se da cuenta, aquí tiene un par de cajones y aquí quedó un par de patitas. Las patitas estas en algún momento pensemos que se pueda esto abrir y la estructura se nos viene para abajo. Para evitar ese problema, algunos lo que hacen es que colocan una viga conectora. Y esto cierra secuencia estructural. Vengo losa viga, columna, losa viga, columna, losa viga, columna, pero aquí ya no había nada, no. Entonces voy a decir losa viga, columna y lo cierro con viga conectora. Entonces donde cierro con viga conectora podemos agregar el confinamiento. Aquí está la zapata y aquí está la zapata. Puede ser que en algún momento pueda hacer un poco abajo la viga conectora. Digamos como venía haciendo esto sobre la zapata, lo hice mal. Voy a dejar aquí mi viga conectora encima de la zapata. ¿Sí? Entonces vea que esto lo volví a hacer precisamente al ras de la cimentación para cerrar este rectángulo. Está cerrado, este rectángulo está cerrado, este rectángulo está cerrado. Que quede claro, lo que estoy haciendo aquí es una elevación. Estoy viendo un perfil estructural. No sé si voy contestando su pregunta, Ana Lucía. Sí, gracias. Y disculpe, otra pregunta. La viga conectora no tiene, o sea, no tiene nada que ver con lo que es la solera de humedad, ¿verdad? No. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. La solera de humedad, eso va más relacionado con cimiento corrido. Pensemos que, bueno, pongámoslo así. Al final, lo que yo veo sobre esto es toda la acción del suelo. Mire, aquí va toda la reacción del suelo. La estructura esta tiene un peso hacia acá, digamos. Todo el peso es aquí, las zapatas estas es la que distribuyen el peso de la estructura sobre el suelo. El suelo reacciona de esta manera. Pero lo que hago en la viga conectora, ojo con este detalle, me voy a cimentaciones ahorita. Puedo dejar plancha de neopreno, tabla perdida, para cortar el efecto del suelo sobre la viga conectora. Porque lo único que yo quiero es que la viga conectora me funcione como esto. Solo me sirva para darle rigidez a estas columnas y no se abran o se cierren. Eso es todo. Ahora, ¿qué es solera de humedad? Bueno, si me permite, ahorita le voy a responder la pregunta porque creo que eso puede que le interese al resto de la clase. Me voy a ir a cimentaciones. Eso sí lo tengo en el manual de cimentaciones. Bueno, qué bueno por esas preguntas, me alegra por ustedes. Como decía en la clase de cimentaciones, que es la anterior, no tengan miedo de preguntar. Estamos en fase de entrenamiento. Afuera esos errores me cuesta prestigio, dinero, demandas por algo que hice mal. Bueno, aquí tengo por ejemplo una idea de esto. De todos modos, si quieren ver el libreto, así como tienen el de concreto, el de cimentaciones, también está en la página de ingeniería, lo puede descargar esto. Si quiere tenerlo ahí para su biblioteca y ver qué es lo que estaba diciendo el profesor. Ahora, miren la importancia de la solera de humedad. La solera de humedad implica que, por ejemplo, arriba de ella pues va a ir el muro. Aquí va a seguir mi muro. Sigo levantando bloco. Pero la importancia de esta solera de amarre o de humedad, además de que es un anillo,
un cincho cuadrado estructural que amarra la parte de abajo del muro, porque ahí es muro de carga. Ese muro, digamos, tiene un subcincho abajo estructural, que es el cimiento, que es la solera de humedad. Pasa una cosa, aquí con la solera de humedad, muy importante, la correcta ubicación. Esto sí, pónganle atención. Así grandote. La solera esta, la forma correcta de ubicarlo es así. De aquí para acá, a rostro de esto, el nivel del piso interior, interno, adentro de la casa. Y de aquí para acá, nivel de piso externo, el patio, la calle. Pato, no, no pato, patio. Perdone, voy a corregir aquí, por estar pensando rápido. La calle. Aquí, por ejemplo, la casa. Aquí va mi suelo, mi textura de suelo, tengo que indicar eso. Por ejemplo, aquí puedo decir menos 0.0, ¿qué? 0.5, por ejemplo. Y aquí más menos 0.00. Estoy 5 centímetros abajo, puede ser 7.5, puede ser 10, lo que usted considere necesario. Va mi suelo. Esta es la forma correcta en que tiene que quedar la solera de amarre, la solera de humedad. Pero, ahí está el pero. Si en algún momento no me fijé y la solera quedó así, o quedó así, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que como aquí tengo bloque, y como el bloque es poroso, lo que va a pasar aquí, sobre todo en estación de lluvia, la humedad del suelo va a subir por el muro. Humedad sube por capilaridad. Por capilaridad, la humedad del suelo empieza a subir por el muro. 5, 6 meses, un año después, ingeniero, fíjese que esa casa que usted hizo no estaba buena usted. Ya se me humedeció la pared. Y mire, es casa nueva, no he vivido en esa casa. Y hasta la llave del agua la tengo cerrada desde que me entregaron la casa. O sea que ahí no entra el servicio de agua para que yo piense que haya quedado mal colocada alguna tubería de agua potable. No, la llave ha estado siempre cerrada, si quiere vaya a chequear. Pero ¿qué pasó con mi casa nueva y ya está toda húmeda? Resulta que la solera de humedad quedó abajo. Entonces la humedad del suelo
por capilaridad empezó a invadir todo el muro. ¿Qué tengo que hacer como corrección? Manipular el nivel de suelo para que esto quede adecuadamente. No sé si ahí voy contestando un poco su pregunta, Ana Lucía. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, cuando usted construya vivienda con unidades de mampostería, con block, con ladrillo tayuyo, este detallito insignificante le puede dar dolores de cabeza. Hay que ser muy exigente en que quede bien ubicada la solera de humedad. Como esto es concreto, con acero, se supone que si ese concreto está bien hecho, bien compactado, ¿sí? Bien apachado, ahí va a ser más difícil que suba la humedad del suelo. Algunas veces se puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, que yo tuviera un cimiento corrido como este. Algunos como que forran esto con nylon. Si el suelo es muy húmedo, lo forraron con nylon. Puede funcionar, pero el nylon en el tiempo se va picando. Puede que lo mejor sea, consígase un aditivo como un impermeabilizante de losa, agrégueselo a estas unidades de mampostería, a esta parte del cimiento corrido que tiene usted acá, para evitar ese problema. También puede funcionar que usted le agregue un poquito de impermeabilizante de losa al emplantillado que va sobre el cimiento corrido y llega hasta la solera de humedad. Si le da el presupuesto, a veces esa puede ser una buena práctica preventiva para evitar, digamos, a futuro humedad en las paredes. No sé si les parece bien esa idea, ¿cómo la ven? Bueno, salgamos de aquí. Veamos, por ejemplo, aquí tengo, digamos, una unión de viga-columna. Importa mucho el diámetro de doblado y la longitud de desarrollo, miren. Aquí podemos tener uniones de vigas. Mira, esta es mayor que esta, ¿sí? Y por supuesto tengo que dejar en el acero de la columna. Puedo ir dejando las... Miren aquí, diámetro de doblado y longitud de desarrollo. Miren si lo alcanzan a ver, ¿sí? Eso es lo que tengo que dejar muy claro, miren. Ahora, por ejemplo, esta viga sí está pasando, digámoslo así, corrida sobre mi columna. Claro, tengo que tener cuidado con estos aceros, por supuesto, ¿sí? Esas uniones son importantes. Es aquí donde tengo, por ejemplo, los confinamientos que preguntaban hace unos minutos. Miren, tengo algunos detallitos ahí. Tengo algunos detalles allí. Sí, por ejemplo, tengo que ser muy cuidadoso con los cruces de acero, miren. A veces eso se vuelve una pesadilla. Es una jaula de acero, miren. Tengo que tener cuidado. Vean que, por ejemplo, aquí ya estoy fundiendo estas vigas. Y voy fundiendo por nivel, por ejemplo. Voy a ir fundiendo nivel por nivel. Voy llenando columnas, después voy haciendo las vigas. Sigo después con lo que sigue de las columnas. Así voy completando, digamos, las otras vigas hasta que voy terminando la situación esta. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algo de pretensionado, postensado, un poco, digamos, armado de losa, pero eso será cuando lleguemos a ese tema. Bueno, no sé, algo más con esto, alguna idea, ¿qué piensan de esto? Una pregunta. Sí, con gusto, Donovan. ¿Esos armados son los mismos para, digamos, para esos armados, los estilos son los mismos que se utilizan en muros perimetrales, en muros de contención? Muro de contención, sí, se puede utilizar eso, aunque
Muros de contención, a veces hay que chequear un poco más momentos críticos para colocación de acero. El muro de contención tiene una gracia. Vamos a regresar ahí, ver si aquí encuentro Tengo una un... duda porque al menos en campo yo he visto que hay, bueno, he tenido la oportunidad de tener contacto con dos tipos, o sea, donde hacían el cimiento Ujú. y ya de ahí con bloques de piedras y bloques iban fundiendo para arriba. Y otros donde era mente, digamos, todo el muro era mente puro encofrado de acero con concreto. Sí, tienes razón. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a ver si tengo uno por aquí. Una idea puede ser hacer muros de contención como esto, con armado de acero, como usted lo está planteando. Esos se usan en voladizos, ¿verdad? Sí, esos son de voladizo, sí. Lo que hay que tener cuidado son los momentos flexionantes para la colocación del acero. Así es. El otro que usted dice, podemos hacer más o menos esto. Estos son ejemplos muy sencillos que tengo aquí en la clase de cimentaciones. Hacer esto. Algunos lo empiezan con piedra y lo terminan con bloque. Indistintamente, algo muy importante con los muros estos, el drenaje, por favor. ¿Por qué razón? Si vemos este esquemita, por sencillo que sea, por humilde que sea, si quieren hasta lo voy a remarcar un poquito, está un poco débil la línea. Digamos que está este acá, aquí está este muro. Ahora, pensemos suelo como fluido. Recuerden mecánica de fluidos. Implica que aquí está el triangulito como compuerta. Este es el empuje de suelo. Pero a eso tengo que agregar cuando el muro está saturado. Tengo que agregar el empuje del agua. Si no coloco drenaje, el problema es que voy a tener este empuje extra cuando el suelo esté saturado. Y eso no lo había considerado en el diseño original. Lo que va a pasar con este muro es volteo. La mayor parte de problemas con muros de contención cuando tienen volteo es porque se tapó el drenaje o no dejé un buen drenaje, se satura el suelo, el valor soporte del suelo se viene abajo y de ahí este tipo de problema. No sé si algo de eso tiene que ver con lo que usted tiene de inquietud con eso. Sí, más o menos sí, gracias. Muy bien. Ahora, pregunta... Una pregunta y los drenajes he visto que al menos se hacen unas contraconetas acá para que se vayan entre los drenajes esos, o si no le empiecen a dejar ciertos drenajes acá a cierta distancia a lo largo de la longitud del muro. Sí, sí, sí. Cuneta contra cuneta, digamos, puedo dejar una cuneta en la parte de arriba, que sería la famosa contracuneta. Ahora, mucho cuidado donde voy a descargar esa agua de lluvia. Y ahí puede que si esto es para un muro de contención para pasos a desnivel, para sistemas de carreteras, tengo que pensar en el transversal y dónde está la caja, digamos, donde voy a ir a botar ese drenaje de lluvia, ¿sí? Eso también es importante, es parte de la obra de los muros de contención en sistema vial, ahí sí, cuneta y contracuneta, ¿sí?
Generalmente la cuneta es la que va a un, bueno, así en términos general, hablo de cunetas, digamos, a un costado de la capa de rodadura de la sección de carretera, pero si tengo un muro de estos de contención, la cuneta que va arriba para minimizar este problema, la famosa contracuneta, ¿sí? ¿Se recuerdan ahí que tenemos cunetas rectangulares, triangulares, trapezoidales? ¿Sí? Todas con pros y contras, por supuesto. No sé si vamos un poco mejor con eso, si ayuda un poco esto a las inquietudes del momento. Sí, gracias. Vale. Ahora, pregunta de análisis. ¿Por qué los muros de contención se construyen con esta forma? ¿Por qué generalmente hago los muros de contención? Digamos que aquí voy a colocar mampostería. ¿Por qué tienen esta sección? ¿Bajo qué punto? ¿Bajo qué...? Es por, si no estoy mal, es por el tipo de, digamos, supuestamente entre más profundidad hay más presión en la pared del muro. Entonces, mientras bajemos más, la presión va a ir aumentando considerablemente. Uh-huh. Y la parte más ancha o la parte más esbelta tendría que ir hasta el fondo de los cimientos para que así sea más difícil crear un momento y que colapse. Está bien. Un poco más, está bien desde el punto de vista práctico, un poco más conceptual y más abajo la respuesta. La pregunta sería, ¿bajo qué concepto, bajo qué punto filosófico, bajo qué filosofía de la ciencia justifico esto, este perfil? Ya me dieron razones prácticas, pero ahora quiero filosofía de la ciencia, principios de ciencia. ¿Qué me justifica hacer esta sección? Inge, tal vez es por la inclinación que tenemos, evita que haya un colapso de volteo de la pared por el empuje de la tierra y del fluido, ¿no? Más o menos, está igual que el argumento anterior. No digo que estén malos, no, muchas gracias por la participación, eso sí. Pero todavía falta filosofar un poco más abajo. Algo que han estudiado en los primeros años de ingeniería. La forma, tal vez es bueno, si me recuerdo de fluidos, tendríamos un rectángulo y un triángulo a la izquierda. O sea, el rectángulo, o sea, las fuerzas de la Tierra están girando a la izquierda. En cambio, la otra sección triangular está como que oponiéndose a esa dirección, supongo, pero no sé. Bueno, me está haciendo una descripción y eso ya está mejor. ¿Cómo lo encuentro eso en un principio general de física? ¿Presión hidrostática o no? No sé. Bueno, la presión hidrostática va a depender de ese principio. ¿Sí? ¿O el centroide? ¿Sumatoria de fuerzas igual a cero? Sí, se va a cumplir eso, Oscar Eduardo, perdón, sí, se va a cumplir eso. Pero hay un principio ahí que ustedes han estudiado y hasta se lo aprendieron como catecismo de ciencia y uno lo repite puro perico. ¿La gravedad, dije? Más o menos. A ver, que aquí sí ya estamos pensando y eso es bueno, sencillo. Por centro de masa, Inge, no. Bueno, tengo que considerar eso. Tercera ley de Newton. Es a una acción equivalente Pero hay que modificar esto. Si este es el perfil de la acción, el perfil de la acción que son los diagramas, voy a hacer un perfil opuesto
de reacción que es el muro. ¿Se entiende eso? Es que aquí es con puntos y comas. Si tengo este perfil triangular que me ilustran cómo son las acciones, voy a dibujar un perfil de reacción contrario que es el muro. ¿Se entiende eso? ¿Está mejor ahí? ¿Y en base a qué? A mi tercera ley de Newton. Estoy aplicando ese concepto de filosofía de la ciencia clásica para hacer diseño. ¿Cómo lo ven? Ya voy sobre el tiempo. Sí, está bien. O sea, no imaginé sobre la tercera ley de Newton, sino sobre la presión y todo eso. Claro, pero la presión va a depender de este principio. Si no está este principio, la presión no la tengo amarrada a esa cuestión de diseño. Ese es el punto que hay que revisar ahí. O sea, estoy tratando de ordenar un poco una línea de pensamiento, de concepción para hacer diseño. Bueno, perdonen el tiempo, algunos ya se van para su otra clase con toda razón. Muchas gracias por la asistencia a su clase, por la participación, muy agradecido. Una clase muy dinámica hoy, se los agradezco mucho. Les deseo una feliz noche a todos. Buenas noches.